La era posterior a la Guerra Civil de 1865 a 1879. Los Estados Unidos terminaron la guerra con una moneda de dólar inconvertible depreciada y una pesada carga de deuda pública. La primera pregunta de la agenda monetaria era ¿qué hacer con los billetes verdes? Un poderoso grupo de industriales que pedían la continuación de los billetes verdes se oponían a la reanudación y, por supuesto, a cualquier contracción del dinero para prepararse para la reanudación de las especies. Estaba encabezado por los fabricantes de hierro y acero de Pensilvania. Los maestros del hierro de Pensilvania, que habían estado a la vanguardia del movimiento organizado de aranceles protectores desde sus inicios en 1820, fueron dirigidos aquí e instruidos por su mentor intelectual, el mismo un maestro del hierro de Pensilvania, el anciano economista Henry C. Carey. Carey y sus compañeros fabricantes de hierro se dieron cuenta de que durante una inflación, dado que el mercado de divisas anticipa una mayor inflación, la moneda nacional tiende a depreciarse más rápido que los precios internos que surgen. Se dieron cuenta de que la caída del dólar y el aumento del precio del oro hacen que los precios internos sean más baratos y los precios importados más altos, y por lo tanto funcionan como un arancel sustituto. Una política inflacionista de dinero barato, entonces, no solo podría proporcionar crédito fácil para la fabricación, sino que también podría funcionar como un arancel adicional debido a la depreciación del dólar y el aumento de la prima del oro. Los imbuidos del Evangelio de Kerry de los altos aranceles y el dinero blando fueron una gran cantidad de asistentes a las famosas vísperas de Kerry, noches de discusión sobre economía y política. Los discípulos influyentes de Kerry incluyeron al economista y maestro de hierro de Pensilvania Stephen Cowell, Heber Ward, presidente de la Asociación de Hierro y Acero, Jonah Williams, editor de la revista de la asociación, Ironey, el representante Daniel Morell, fabricante de hierro de Pensilvania, y Smith Homans Jr., editor de la revista de Bankers, y el poderoso representante estadounidense William D. Kelly de Pensilvania, cuya devoción de por vida al interés de los maestros de hierro le valió el orgulloso sobrenombre de Old Pig Iron. El círculo de transporte también dominó la Liga Industrial estadounidense, que difundió las doctrinas de transporte de protección y papel moneda. Aliados influyentes en el Congreso, si no precisamente sus seguidores, fueron el líder radical, el representante Thaddeus Stevens, el mismo un maestro de hierro de Pensilvania, y el representante Jonah Griswold, un maestro de hierro de Nueva York. También simpatizaban con los billetes verdes muchos fabricantes que deseaban crédito barato. Los especuladores del oro que apostaban por precios más altos del oro y los ferrocarriles, que tienen grandes deudores con sus tenedores de bonos, se dan cuenta de que la inflación beneficia a los deudores al abaratar el dólar, mientras que también tiende a expropiar a los acreedores por la misma razón. Uno de los discípulos influyentes de Kerry, por ejemplo, fue el principal promotor de ferrocarriles, el pensilvano Thomas A. Scott, empresario líder de los ferrocarriles de Pensilvania, Texas y el Pacífico. Uno de los defensores más extravagantes de la inflación del dólar en la era de la posguerra fue el especulador bursátil de Wall Street Richard Shell. En 1874, Shell se convirtió en miembro del Congreso, donde propuso un escandaloso esquema pre-keynesiano en el espíritu del dictamen posterior de Keynes de que mientras se gaste dinero, no importa en qué se gaste el dinero, ya sea en la construcción de pirámides o cavando agujeros en el suelo. Se le instó seriamente al gobierno federal a cavar un canal de Nueva York a San Francisco, financiado en su totalidad por la emisión de billetes verdes. El entusiasmo de Shell tal vez solo fue igualado por el del notorio especulador ferroviario y aventurero económico George Francis Train, quien pidió repetidamente inmensas emisiones de billetes verdes. El tren tronó en 1867 cita, danos billetes verdes, decimos, y construye ciudades, planta maíz, abre minas de carbón, controla ferrocarriles, lanza barcos, cultiva algodón, establece fábricas, abre minas de oro y plata, erige un tren de laminación, lleva mi resolución y hay sol en el cielo. El pánico de 1873 fue un duro golpe para muchos ferrocarriles sobreconstruidos, y fueron los ferroviarios los que lideraron el llamado a más billetes verdes para detener la marea. Thomas Scott, Calais P. Huntington, líder del ferrocarril del Pacífico Central, Russell Sage y otros ferroviarios se unieron al llamado a los billetes verdes. Tan fuerte fue su influencia que el Louisville Courier Journal en abril de 1874 declaró, cito, que la influencia más fuerte en el trabajo en Washington sobre la moneda procedía de los ferrocarriles. Los grandes inflacionistas, después de todo, son los grandes ferrocarriles troncales. El problema del dólar después de la Guerra Civil se complicó enormemente por la enorme deuda pública que pesaba sobre las cabezas del pueblo estadounidense.
Una deuda federal que había sumado solo $64.7 millones en 1860, ascendieron a la enorme cantidad de $232. $1.000 millones en 1866. Muchos demócratas ex-jacksonianos, liderados por el senador George H. Pendleton de Ohio, comenzaron a agitar para una mayor emisión de billetes verdes únicamente con el propósito de redimir el principio de las deudas federales contraídas en billetes verdes durante la guerra. En cierto sentido, entonces, la hostilidad del dinero duro hacia la inflación y la deuda pública ahora estaban en desacuerdo. En cierto sentido, los pendletonianos estaban motivados por un sentido de justicia poética, de pagar deudas infladas en papel inflado. Pero al hacerlo, perdieron de vista el objetivo más amplio del dinero duro. Este programa confundió las luchas partidarias del periodo posterior a la guerra civil. Pero en última instancia, es seguro decir que los demócratas tenían una proporción mucho mayor de congresistas dedicados a la reanudación del dinero duro que los republicanos. Por lo tanto, el proyecto de ley de préstamos estudiantiles del secretario del Tesoro Hugh McCalley de marzo de 1866, que preveía la contracción de los billetes verdes en preparación para la reanudación de los pagos en especie, fue aprobado en la Cámara por un voto republicano de 56 a 52 y un voto demócrata de 27 a 1. Y en abril de 1874, el proyecto de ley de inflación de cotizaciones, ciertamente vetado más tarde por el presidente Grant, que preveía la expansión de los billetes verdes y de los billetes nacionales, fue aprobado en la Cámara por un voto republicano de 105 a 64, mientras que los demócratas votaron en contra por un estrecho margen de 35 a 37. Mientras tanto, a pesar de las repetidas resoluciones para la reanudación de los pagos en especie en 1865 y 1869, el Partido Republicano dominante continuó sin hacer nada para la reanudación real. El Plan Pendleton fue adoptado por los demócratas en su plataforma de 1868, y la victoria republicana en la carrera presidencial de ese año se tomó generalmente como una derrota concluyente para esa idea. Finalmente, sin embargo, la barrida demócrata en las elecciones al Congreso de 1874 obligó a los republicanos a una apariencia de unidad en asuntos monetarios, y, en la sesión del Congreso de Pato Cojo dirigida por el senador John Sherman, se les ocurrió la Ley de Reanudación de enero de 1875. A pesar de que la ley de reanudación finalmente resultó en la reanudación de las especies, los contemporáneos no la consideraron una victoria de dinero duro. Sherman había forjado un compromiso entre las fuerzas del dinero duro y blando. Es cierto que se suponía que el gobierno de los Estados Unidos compraría oro con bonos del gobierno para prepararse para la reanudación el 1 de enero de 1879. Pero esta reanudación tenía 4 años de retraso, y el Congreso había expresado su intención de reanudarla varias veces antes. Y mientras tanto, los hombres del dinero blando se apaciguaron por el hecho de que el proyecto de ley eliminó de inmediato el límite de $300 millones en billetes nacionales en una disposición conocida como, cito, banca gratuita. La única compensación monetaria fuerte fue una contracción prorrateada del 80% de los billetes verdes para compensar parcialmente los nuevos billetes nacionales. La mayor parte de la oposición a la ley de reanudación fue de congresistas de dinero duro que, además de señalar sus ambigüedades sesgadas, acusaron que los billetes verdes contratados podrían volver a emitirse en lugar de retirarse. Las fuerzas de dinero duro en todo el país tenían una visión igualmente desdeñosa de la ley de reanudación. En pocos años, sin embargo, se unieron a medida que se acercaba la reanudación. Que los republicanos en general estaban menos que entusiasmados con la reanudación de las especies fue revelado por la reacción de la administración Grant a la decisión de la Corte Suprema en el caso Primero Legal Tender. Después del final de la guerra, la cuestión de la constitucionalidad de la moneda de curso legal llegó a los tribunales. Hemos visto que los tribunales de California y Oregón decidieron que el papel irredimible era inconstitucional. En el gran número de decisiones de los tribunales estatales sobre los billetes verdes antes de 1870, todos los jueces republicanos, excepto uno, confirmaron su constitucionalidad, mientras que todos los jueces demócratas, excepto 2, los declararon inconstitucionales. La cuestión del billete verde llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1867. Se decidió en febrero de 1870 en el caso de Burr v. Griswold. El tribunal se celebró por una votación de 5 a 3, con todos los jueces demócratas votando con la mayoría y los republicanos en minoría. El presidente del Tribunal Supremo Salmon P. Chase, quien emitió la decisión denunciando su propia acción como secretario del Tesoro como innecesaria e inconstitucional, se había vuelto al Partido Demócrata y en realidad había sido candidato a la nominación presidencial en la Convención de 1868. La gran administración estaba molesta por Hepburn v. Griswold, al igual que los ferrocarriles, que habían acumulado una gran deuda a largo plazo, que ahora se pagaría en oro más valioso. Sin embargo, por suerte, había 2 vacantes en la Corte, una de las cuales fue creada por la jubilación de uno de los jueces de la mayoría.
Grant nombró no solo a 2 jueces republicanos, sino a 2 abogados ferroviarios cuyas opiniones sobre el tema ya eran conocidas. La nueva mayoría de 5-4 reconsideró diligente y rápidamente la cuestión. En mayo de 1871, revocó el tribunal anterior en la fatídica decisión de Knox v. Lee. A partir de entonces, el papel moneda se mantendría en consonancia con la Constitución de los Estados Unidos. El sistema bancario nacional se instaló después de la Guerra Civil. El número de bancos, billetes nacionales y depósitos piramidó al alza, y después de 1870, los bancos estatales comenzaron a florecer como instituciones creadoras de depósitos. Con requisitos más bajos y menos restricciones que los bancos nacionales, podrían formar una pirámide sobre los bancos nacionales. El número de bancos nacionales aumentó de 1.294 en 1865 a 1968 en 1873, mientras que el número de bancos estatales aumentó de 349 a 1,33 en el mismo periodo. El total de billetes y depósitos estatales y nacionales aumentó de 835 millones de dólares en 1865 a $1.96400000000 en 1873, un aumento del 135,2% o un aumento del 16,9% anual. Al año siguiente, la oferta de dinero bancario se estabilizó cuando el pánico de 1873 golpeó y causó numerosas quiebras. Como visión general del periodo bancario nacional, podemos estar de acuerdo con Klein en que, cito, los pánicos financieros de 1873, 1884, 1893 y 1907 fueron en gran parte una consecuencia de la pirámide de reservas y la creación excesiva de depósitos por parte de los bancos de la Ciudad de la Reserva y la Ciudad de la Reserva Central. Estos pánicos fueron provocados por los drenajes de divisas que tuvieron lugar en periodos de relativa prosperidad cuando los bancos fueron prestados. Fin de la cita. Y, sin embargo, hay que señalar que la oferta monetaria total, incluso la mera oferta de dinero bancario, no aumentó después del pánico, sino que simplemente se estabilizó. Los historiadores económicos ortodoxos se han quejado durante mucho tiempo de la Gran Depresión que se supone que golpeó a los Estados Unidos en el pánico de 1873 y duró 6 años sin precedentes, hasta 1879. Se supone que gran parte de este estancamiento fue causado por una contracción monetaria que condujo a la reanudación de los pagos en especie en 1879. Sin embargo, ¿qué tipo de depresión es la que dio una expansión extraordinariamente grande de la industria, de los ferrocarriles, de la producción física, del Producto Nacional Neto o del ingreso real per cápita? Como admiten Friedman y Schwartz, la década de 1869 a 1879 vio un aumento del 3% anual en los productos nacionales monetarios, un destacado crecimiento del Producto Nacional Real del 6,8% anual en este periodo y un aumento fenomenal de 4,5% anual en Producto Real per cápita. Incluso la supuesta contracción monetaria nunca tuvo lugar. La oferta monetaria aumentó un 2,7% anual en este periodo. De 1873 a 1878, antes de otro estallido de expansión monetaria, la oferta total de dinero bancario aumentó de $1.964 mil millones a $221 mil millones de dólares, un aumento del 13,1% o 2,6% por año. En resumen, una subida modesta pero definida, y apenas una contracción. Debería quedar claro, entonces, que la Gran Depresión de la década de 1870 es simplemente un mito. Un mito provocado por una mala interpretación del hecho de que los precios en general cayeron bruscamente durante todo el periodo. De hecho, cayeron desde el final de la Guerra Civil hasta 1879. Friedman y Schwartz estimaron que los precios en general cayeron de 1869 a 1879 en un 3,8% anual. Desafortunadamente, la mayoría de los historiadores y economistas están condicionados a creer que la caída constante y brusca de los precios debe resultar en una depresión. De ahí su asombro por la evidente prosperidad y el crecimiento económico durante esta era. Porque han pasado por alto el hecho de que en el curso natural de los acontecimientos, cuando el gobierno y el sistema bancario no aumentan la oferta monetaria muy rápidamente, el capitalismo de libre mercado resultará en un aumento de la producción y el crecimiento económico tan grande, que anegará el aumento de la oferta monetaria. Los precios caerán, y las consecuencias no serán la depresión o el estancamiento, sino la prosperidad, ya que los costos también están cayendo, el crecimiento económico y la propagación del aumento del nivel de vida a todos los consumidores. De hecho,
Investigaciones recientes han descubierto que la cita análoga Gran Depresión en Inglaterra en este periodo también fue un mito, y debido a una confusión entre una contracción de los precios y su supuesto efecto inevitable sobre una depresión de los precios y su supuesto efecto inevitable sobre una depresión de la actividad empresarial. Bien podría ser que el efecto principal del pánico de 1873 no fuera iniciar una Gran Depresión, sino causar quiebras en bancos sobreinflados y en ferrocarriles que se subían a la marea de vastos subsidios gubernamentales y especulación bancaria. En particular, podemos destacar a Jay Cooke, uno de los creadores del sistema bancario nacional y paladín de la deuda pública. En 1866, favoreció la contracción de los billetes verdes y la reanudación temprana porque temía que la inflación destruyera el valor de los bonos del gobierno. Sin embargo, a fines de la década de 1860, la casa de Cooke se estaba expandiendo por todas partes y, en particular, había obtenido el control del nuevo ferrocarril del Pacífico Norte. Northern Pacific había recibido la mayor generosidad federal para los ferrocarriles durante la década de 1860, una concesión de tierras de no menos de 47 millones de acres. Cooke vendió bonos del Pacífico Norte como había aprendido a vender valores del gobierno, contratando panfletarios para escribir propaganda sobre el supuesto clima mediterráneo del noroeste. Muchos de los principales funcionarios gubernamentales y políticos estaban en la nómina de Cooke Northern Pacific, incluido el secretario privado del presidente Grant, el general Horace Porter. En 1869, Cooke expresó su filosofía monetaria de acuerdo con su esfera de actividad ampliada. Porque este grandioso y glorioso país debería ser atrofiado y empequeñecido. Sus actividades enfriadas y su misma sangre vital cuajada por estas miserables y duras teorías. Las teorías mohosas de una época pasada. Estos hombres que están instando a una reanudación prematura no saben nada del Gran Oeste en crecimiento, que crecería el doble de rápido si no estuviera abarrotado de los medios necesarios para construir ferrocarriles, y mejorar las granjas y llevar los productos al mercado. Fin de la cita. Pero en 1873, un notable ejemplo de justicia poética golpeó a Jay Cooke. El Pacífico Norte sobreconstruido se estaba desmoronando, y una operación de bonos del gobierno de Cooke proporcionó un fracaso. Así que la poderosa casa de Cooke, cito, atrofiada y empequeñecida por la economía de mercado, se estrelló y quebró, desencadenando el pánico de 1873. Después de la aprobación de la Ley de Reanudación en 1875, los republicanos finalmente tropezaron en la reanudación en 1879, 14 años después del final de la Guerra Civil. La oferta monetaria no se contrajo a fines de la década de 1870 porque los republicanos no tenían la voluntad de contraerse para allanar el camino para la reanudación. La reanudación se logró finalmente después de ventas sustanciales de bonos estadounidenses por oro en Europa, por parte del secretario del Tesoro Sherman. El retorno al patrón oro en 1879 fue casi bloqueado en los últimos 3 años antes de la reanudación por el surgimiento de una tremenda agitación, en gran medida en Occidente, pero también en todo el país, por la libre acuñación de plata. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos había estado infravalorando la plata desde 1834, y en 1853 se estableció de facto el monometalismo del oro porque la plata estaba tan infravalorada que expulsó del país a las monedas de plata fraccionarias. Desde 1853, los Estados Unidos, mientras que duchuren un estándar bimetálico a 16:1, con el dólar de plata todavía técnicamente en circulación, aunque inexistente, estaba en realidad en un estándar monometálico de oro con monedas de plata subsidiarias livianas para uso fraccionario. En 1872, se hizo evidente para unos pocos hombres con conocimientos en el Tesoro de los Estados Unidos que la plata, que se había mantenido en aproximadamente 15,5 a 1 desde principios de la década de 1860, estaba a punto de sufrir una gran disminución de valor. La razón principal fue la constatación de que las naciones europeas estaban cambiando de un patrón de plata a un patrón de oro, disminuyendo así su demanda de plata. Una razón secundaria fue el descubrimiento de minas de plata en Nevada y otros estados del oeste. Trabajando rápidamente, estos hombres del Tesoro, junto con el senador Sherman, aprobaron en el Congreso en febrero de 1873 un proyecto de ley aparentemente inocuo que, en efecto, suspendía la acuñación de más dólares de plata. Esto fue seguido por una ley de junio de 1874 que completó la desmonetización de la plata al poner fin a la calidad de curso legal de todos los dólares de plata por encima de la suma de $5. El momento fue perfecto, ya que fue en 1874 que el valor de mercado de la plata cayó a más de 16:1 al oro por primera vez. A partir de entonces, el precio de mercado de la plata cayó constantemente, disminuyendo a casi 18:1 en 1876, más de 18:1 en 1879 y alcanzando el nivel fenomenal de 32:1 en 1894.
En resumen, después de 1874, la plata ya no estaba infravalorada, sino sobrevalorada, y cada vez más en términos de oro, a 16-1. A excepción de los actos de 1873 y 1874, etiquetados por las fuerzas pro-plata como, cito, el crimen de 1873, la plata habría fluido a los Estados Unidos y el país habría estado una vez más en un estándar de plata monometálico de facto. Los campeones de los billetes verdes, los campeones de la inflación, vieron una nueva forma de dinero duro para aumentar en gran medida la cantidad de moneda estadounidense, la monetización de una avalancha de nueva plata sobrevalorada. La idea era volver a monetizar la plata mediante la acuñación gratuita e ilimitada de plata a 16-1. Debe reconocerse que los derechos de plata tenían un caso. La desmonetización de la plata fue un gran crimen en el sentido de que se hizo a la ligera, engañosamente, por hombres que sabían que querían desmonetizar la plata antes de que fuera demasiado tarde y que la plata reemplazara al oro. El caso del oro sobre la plata fue fuerte, particularmente en una era de valor de la plata que caía rápidamente. Pero debería haberse hecho abierta y honestamente. El método furtivo de desmonetizar la plata, la cita, crimen contra la plata, fue en parte responsable de la vehemencia de la agitación de la plata durante el resto del siglo. En última instancia, la administración pudo asegurar la reanudación de los pagos en oro, pero a expensas de someterse a la suave ley Allison de 1878, que ordenaba que el Tesoro comprara de 2 a 4 millones de dólares en plata por mes a partir de entonces. Cabe señalar que esta primera agitación de plata de finales de la década de 1870, al menos, no puede considerarse un movimiento agrario o particularmente sureño y occidental. La agitación de la plata tenía una base amplia en toda la nación, excepto en Nueva Inglaterra, y era, además, un movimiento urbano. Como señala Weinstein, cito, Silver comenzó como un movimiento urbano. Además, no es una cruzada agraria. Sus fortalezas originales eran los grandes pueblos y ciudades del Medio Oeste y los estados del Atlántico Medio, no las comunidades agrícolas del país. El primer grupo de líderes bimetalistas era una colección poco unida de editores de periódicos con mucho dinero, empresarios, reformadores académicos, banqueros y grupos comerciales. Fin de la cita. Con la aprobación de la Ley de Compra de Plata de 1878, la agitación por la plata se extinguió en Estados Unidos para resurgir en la década de 1890. La era del patrón oro con el Sistema Bancario Nacional de 1879 a 1913. El registro de 1879 a 1896 fue muy similar a la primera etapa de la supuesta Gran Depresión de 1873 a 1879. Una vez más, tuvimos una expansión fenomenal de la industria, la producción y la producción real per cápita estadounidenses. La riqueza real reproducible y tangible per cápita aumentó en el pico de una década en la historia de Estados Unidos en la década de 1883.8% anual. Los productos nacionales netos reales aumentaron a una tasa del 3,7% anual de 1879 a 1897, mientras que el Producto Nacional Neto per cápita aumentó un 1,5% anual. Una vez más, los historiadores económicos ortodoxos están desconcertados, porque debería haber habido una gran depresión, ya que los precios cayeron a una tasa de más del 1% por año en este periodo. Al igual que en el periodo anterior, la oferta monetaria creció, pero no lo suficientemente rápido como para superar los grandes aumentos de la productividad y la oferta de productos. La principal diferencia entre los dos periodos es que la oferta monetaria aumentó más rápidamente de 1879 a 1897 en un 6% por año, en comparación con el 2,7% por año en la era anterior. Como resultado, los precios cayeron menos, más de un 1% anual, en contraste con el 3,8%. El total de dinero, notas y depósitos bancarios aumentó de $2,45 mil millones a $6,6 mil millones en este periodo, un aumento del 10,45% anual, seguidamente suficiente para satisfacer a todos, excepto a los inflacionistas más ardientes. Para aquellos que persisten en asociar un patrón oro con la deflación, debe señalarse que la deflación de precios en el periodo del patrón oro de 1879 a 1897 fue considerablemente menor que la deflación de precios de 1873 a 1879, cuando Estados Unidos todavía estaba en un patrón de dólar fiduciario. Después de que la reanudación de las especies ocurriera con éxito en 1879, la prima del oro a los billetes verdes cayó a la par y el apreciado billete verde promovió la confianza en el dólar de los billetes de oro. Más extranjeros dispuestos a tener dólares significaba una entrada de oro en los Estados Unidos y mayores exportaciones estadounidenses. Algunos historiadores han atribuido el auge de 1879 a 1882, que culminó en una crisis financiera en el último año,
a la entrada de monedas de oro a los Estados Unidos, que aumentó de $110.5 millones en 1879 a $358.3 millones en 1882. En cierto sentido, esto es cierto, pero el auge nunca habría adquirido proporciones considerables sin la piramidalización del sistema bancario nacional, cuyos depósitos aumentaron de $249.000 millones en 1879 a $777.000 millones en 1882, un aumento del 29,2% o 9,7% anual. Los precios al por mayor subieron de 90 en 1879 a 108 3 años después, un aumento del 22,5%, antes de reanudar su trayectoria descendente a largo plazo. Un pánico financiero en 1884, que se produjo durante una leve contracción después de 1882, redujo la oferta de dinero bancario. El total de billetes y depósitos bajó ligeramente, de $3 a 19.000 millones en 1883 a $315 mil millones. El pánico fue provocado por un desbordamiento de oro en el extranjero a medida que los extranjeros comenzaron a perder la confianza en la voluntad de los Estados Unidos de permanecer en el patrón oro. Esta comprensible pérdida de confianza fue el resultado del shock inflacionario a las fuerzas pro plata en la blanda ley de compra de plata Allison de 1878. El cambio en los saldos de tesorería de oro a plata golpeó una nota inquietante en los círculos financieros extranjeros. Antes de examinar la década crítica de la década de 1890, es bueno señalar con cierto detalle el excelente historial de la primera década después del regreso al oro de 1879 a 1889. Estados Unidos salió del patrón oro en 1861 y permaneció fuera después del final de la guerra. Los argumentos entre los defensores del dinero duro que querían eliminar los billetes verdes sin respaldo y los hombres de dinero blando que querían aumentarlos se extendieron a lo largo de la década de 1870 hasta que la Gran Administración decidió en 1875 reanudar el canje de dólares en papel por oro al valor anterior a la guerra el primer día de 1879. En ese momento, en 1875, los billetes verdes se cotizaban con un descuento de aproximadamente el 17% frente al dólar de oro de antes de la guerra. Una combinación de deflación absoluta del papel moneda y un aumento de las tenencias oficiales de oro permitió un retorno al oro 4 años después, lo que preparó el escenario para una década de tremendo crecimiento económico. El mantenimiento de registros económicos hace un siglo no estaba tan bien desarrollado como hoy, pero de todos modos se muestra una imagen clara. La Enciclopedia de Historia Económica de Estados Unidos llama al periodo en revisión, cito, uno de los más expansivos de la historia de Estados Unidos. La inversión de capital fue alta, hubo poco desempleo y el costo real de producción disminuyó rápidamente. Fin de la cita. Precios, salarios y salarios reales. Esto se muestra de manera más gráfica con un vistazo a los salarios y precios durante la década anterior y posterior a la convertibilidad, mientras que los precios cayeron durante las décadas de 1870 y 1880. Los salarios solo cayeron durante el periodo del billete verde y aumentaron de 1879 a 1889. Las cifras cuentan una historia notable. Tanto los precios al consumidor como los salarios nominales cayeron alrededor de un 30% durante la última década de billetes verdes. Pero de 1879 a 1889, mientras los precios seguían cayendo, los salarios aumentaron un 23%. Así que los salarios reales, después de tener en cuenta la inflación, o la falta de ella, se dispararon. Ninguna década anterior o posterior produjo un aumento tan sostenible de los salarios reales. Dos posibles excepciones son los periodos de 1909 a 1919, cuando el índice subió de 99 a 140, y de 1929 a 1939, cuando el índice subió de 134 a 194. Pero durante la primera década, los salarios reales se desplomaron al año siguiente a 129 en 1920 y no alcanzaron el nivel de 1919 hasta 1934. Y durante la década de 1930, los salarios reales también se dispararon para aquellos lo suficientemente afortunados como para tener trabajo. En cualquier caso, el contraste con la última década es asombroso. Y si bien hay muchas razones por las que los salarios reales aumentan, tres condiciones necesarias deben estar presentes. En primer lugar, la ausencia de una inflación sostenida. Esto contribuye a la segunda condición, un aumento en el ahorro y la formación de capital. Las personas no ahorrarán si creen que su dinero valdrá menos en el futuro. Finalmente, el avance tecnológico es obviamente importante, pero no es suficiente. La década de 1970 vio presente este tercer factor, pero la ausencia de los dos primeros hizo que los salarios reales cayeran. Tasas de interés. Sidney Homer escribe en su monumental Historia de las tasas de interés 2000 a.C. hasta el presente que, cito, durante las dos últimas décadas del siglo XIX, 1880 a 1900, los rendimientos de los bonos a largo plazo en los Estados Unidos disminuyeron casi de manera constante.
La nación entró en su primer periodo de bajas tasas de interés a largo plazo, finalmente experimentando las tasas a largo plazo de 3 a 3.5% que habían caracterizado a Holanda en el siglo XVII y Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX. En resumen, los gigantes económicos de su época. Para medir las tasas a largo plazo del día, es mejor no usar los bonos gubernamentales a largo plazo que usaríamos hoy como medida. Las leyes bancarias nacionales de 1863 a 1864 estipulaban que estos bonos debían usarse para asegurar billetes de banco. Esto creó tal demanda para ellos que, como dice Homero, a mediados de la década de 1870, elevó los precios de los bonos del gobierno a niveles en los que sus rendimientos estaban muy por debajo de las tasas aceptables de interés a largo plazo. Fin de la cita. Pero el Departamento de Comercio rastrea el índice no ajustado de rendimientos de los bonos ferroviarios estadounidenses. Para 1878, el año anterior al oro, el rendimiento fue del 6,45%, para 1879 del 5,98% y para 1889 del 4,43%. Hacemos hincapié en que con los precios al consumidor aproximadamente un 7% más bajos en 1889 que en la década anterior, la tasa real de rendimiento a finales de las décadas se encontraba en un rango de 2 dígitos, una bonanza para los ahorradores y los prestamistas. Las tasas a corto plazo durante el siglo pasado fueron considerablemente más temerosas que las tasas a largo plazo. Pero incluso aquí, los promedios decenales de los promedios anuales de las tasas de papel comercial de 3 a 6 meses y el dinero de llamadas nocturnas durante la década de 1880 disminuyeron de lo que habían sido las décadas anteriores. Las tasas promedio de papel comercial cayeron del 6,46% para la década de 1870 a 1879 al 5,14% para la década de 1880 a 1889. Las tasas promedio de dinero de llamadas cayeron del 5,73% para la década de 1870 a 1879 al 3,98% para la década de 1880 a 1889. Un estallido de productividad en algunas medidas. La década de 1880 fue la década más productiva de nuestra historia. Allí, en A Monetary History of the United States 1867-1960, los profesores Friedman y Schwartz citan a R.W. Goldsmith sobre el tema. Cito: la tasa decenal más alta de crecimiento de la riqueza real reproducible y tangible per cápita de 1805 a 1950 durante periodos de aproximadamente 10 años se alcanzó aparentemente en los años 80 con aproximadamente el 3,8%. Fin de la cita. Las estadísticas dan prueba de esta efusión de nueva riqueza. El Producto Nacional Bruto per cápita promedio en los precios de 1958 aumentó de $531 para la década de 1869 a 1878, a $774 para la década de 1879 a 1888, a $795 para la década de 1889 a 1898. Este crecimiento del dólar se estaba produciendo, recuerde, frente a las caídas generales de los precios. El Producto Interno Bruto promedio en 1929 los precios subieron de $11,6 mil millones por año durante la década de 1869 a 1878 a $21,2 mil millones por año durante la década de 1879 a 1888. El Producto Interno Bruto casi se duplicó con respecto a la década anterior, un salto porcentual mucho mayor década tras década que en cualquier otro momento desde entonces. La productividad laboral aumentó a medida que la producción manufacturera por hora hombre aumentó de 14,7 en 1869 a 16,2 en 1879 a 20,5 en 1889. El aumento del 26,5% aquí se encuentra entre los mejores de nuestra historia. La productividad laboral refleja el aumento de la inversión de capital. Formación de capital de 1869 a 1879. El número total de establecimientos comerciales apenas aumentó, pero la próxima década registró un aumento del 39,4%. Como era de esperar, una década de caída de precios, aumento de los ingresos reales y rendimientos de intereses lucrativos generaron una tremenda inversión de capital, lo que aseguró ganancias y productividad futuras. Hubo un aumento masivo del 500% de década en la compra de estructuras y equipos de 1880 a 1890, y esto nunca se ha rivalizado desde entonces. Contrasta en particular con el virtual estancamiento que se produjo en la década de 1970. La formación total de capital privado y público se duplicó aproximadamente entre los años 1870 y 1880. Se ha alegado repetidamente que a fines del siglo XIX, la edad de oro del patrón oro en los Estados Unidos fue un periodo especialmente dañino para los agricultores.
Los hechos, sin embargo, cuentan una historia diferente. Mientras que la manufactura en la década de 1880 creció más rápidamente que en la agricultura, el censo de 1890, informan Friedman y Schwartz, fue el primero en el que el valor neto agregado por la manufactura excedió el valor de la producción agrícola. Cita final. Los agricultores tuvieron una década excelente. El número de granjas aumentó de aproximadamente 4 millones en 1880 a 4,5 millones en 1890. Las tierras de cultivo aumentaron de 536.000 millones acres en 1880 a 623.000 millones acres en 1890. La productividad agrícola aumentó de 5,1 personas suministrada por un trabajador agrícola en 1880 a 5,6 en 1890. El valor de la producción bruta y el producto agrícola aumentó, en términos de dólares de 1910 a 1914, de $4,1 mil millones en 1880 a $4,99, 1.000 millones en 1890. Así que las granjas, las tierras de cultivo, la productividad y la producción aumentaron en la década de 1880, incluso mientras los precios de los productos básicos caían, y los salarios agrícolas, incluso en términos nominales, aumentaron durante este tiempo. En 1879 o 1880, el salario mensual con alojamiento y comida era de $11,50. En 1889 o 1890, el salario mensual con alojamiento y comida era de $13,50. Este fenomenal crecimiento económico durante la década inmediatamente posterior al retorno a la convertibilidad en oro no puede atribuirse únicamente al patrón oro. De hecho, durante todo este tiempo, nunca hubo un sistema monetario de mercado completamente libre. Las leyes bancarias nacionales de 1863 a 1864 habían semiautonomizado el sistema bancario. Solo ciertos bancos podían emitir dinero, pero todos los demás bancos tenían que tener cuentas en estos. Los pánicos financieros a lo largo de finales del siglo XIX fueron el resultado de los poderes arbitrarios de creación de crédito del sistema bancario. Si bien no es tan dañino como el mecanismo de inflación actual, todavía era una tormenta en un clima económico por lo demás bastante saludable. La década fatídica de la década de 1890 vio el regreso de la agitación por la plata libre, que había permanecido inactiva durante una década. El Partido Republicano intensificó su coqueteo de larga data con la inflación al aprobar la ley de compra de plata Sherman de 1890, que duplicó aproximadamente el requisito de compra de plata del Tesoro. El Tesoro ahora tenía el mandato de comprar 4,5 millones de onzas de plata al mes. Además, el pago se realizaría en una nueva emisión de billetes verdes canjeables, los bonos del Tesoro de 1890, que serían una moneda de curso legal completa canjeable en oro o plata a discreción del Tesoro. Esto no solo fue un mayor compromiso con la plata, sino que fue un paso significativo en el camino hacia la compra de metalismo, lo que, a las tasas de mercado depreciadas, significaría un monometalismo de plata inflacionario. En el mismo año, los republicanos aprobaron la Ley de Aranceles McKinley Altos de 1890, que reafirmó su compromiso con los aranceles altos y el dinero blando. Otro movimiento inflacionario inquietante realizado en el mismo año fue que el subsecretario del Tesoro de Nueva York modificó su práctica de larga data de liquidar los saldos de sus cámaras de compensación en monedas de oro. En cambio, en agosto de 1890, comenzó a utilizar los antiguos billetes verdes y los nuevos billetes del Tesoro de 1890. Como resultado, estas monedas de papel reemplazaron en gran medida al oro pagado en los recibos de aduana en Nueva York. La inquietud por el cambio del oro a la plata y la continua agitación de la plata libre hicieron que los extranjeros perdieran aún más la confianza en el patrón oro de los Estados Unidos y causaran una caída en las importaciones de capital y graves salidas de oro del país. Esta pérdida de confianza ejerció una presión contraccionista sobre la economía estadounidense y redujo el crecimiento económico potencial a principios de la década de 1890. Los temores sobre el patrón oro estadounidense se intensificaron en marzo de 1891, cuando el Tesoro de repente impuso una fuerte tarifa a la exportación de lingotes de oro extraídos de sus bóvedas, de modo que la mayor parte del oro exportado a partir de entonces era moneda de oro estadounidense en lugar de lingotes. Una conmoción atravesó la comunidad financiera en los Estados Unidos y en el extranjero, cuando el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de acuñación de plata gratuita en julio de 1892. El hecho de que el proyecto de ley no fuera más allá no fue suficiente para restaurar la confianza en el patrón oro. Los bancos comenzaron a insertar cláusulas en préstamos e hipotecas que exigían el pago en moneda de oro. Claramente, ya no se confiaba en el dólar. Las exportaciones de oro se intensificaron en 1892, la reserva de oro del Tesoro disminuyó y se produjo una corrida en el Tesoro de los Estados Unidos. En febrero de 1893, el Tesoro persuadió a los bancos de Nueva York, que habían retirado $6 millones en oro del Tesoro mediante la presentación de notas del Tesoro para su canje, para que devolvieran el oro y volviesen a adquirir el papel. Este acto de desesperación apenas se calculó para restaurar la confianza en el dólar de papel. El Tesoro pagaba el precio de la reanudación de las especies sin molestarse en contratar los billetes en circulación.
Por lo tanto, el patrón oro era inherentemente inestable, descansando solo en la confianza pública. Y eso estaba cediendo bajo la agitación de la plata y bajo actos desesperados del Tesoro. El pobre Grover Cleveland, un demócrata de dinero duro, asumió la presidencia en medio de esta crisis monetaria. 2 meses después, el mercado de valores colapsó, y un mes después, en junio de 1893, la desconfianza en los bancos de reserva fraccionaria llevó a corridas bancarias masivas y quiebras bancarias en todo el país. Una vez más, sin embargo, muchos bancos, se permitió que los gobiernos nacionales y estatales, especialmente en el oeste y el sur, suspendieran los pagos en especie. El pánico de 1893 estaba en marcha. En pocos meses, se produjo la suspensión de Eastern Land, comenzando con la ciudad de Nueva York. La oferta monetaria total, monedas de oro, papel del tesoro, billetes de banco nacionales y depósitos bancarios nacionales y estatales, cayó un 6,3% en un año, de junio de 1892 a junio de 1893. La suspensión de los pagos en especie dio lugar a que los depósitos, que ya no eran inmediatamente canjeables en efectivo, pasaran a un descuento en relación con la moneda durante el mes de agosto. Como resultado, los depósitos se volvieron menos útiles y el público hizo todo lo posible para intensificar su intercambio de depósitos por moneda. A fines de 1893, el pánico había terminado a medida que aumentaba la confianza extranjera con la derogación exitosa de la ley de compra de plata Sherman por parte de la administración de Cleveland en noviembre de ese año. La agitación por la plata de 1895 puso en peligro la reserva de oro del Tesoro, pero los actos heroicos del Tesoro, incluida la compra de oro a un sindicato de banqueros encabezado por J. Peck Morgan y Auguste Belmont, restauraron la confianza en la continuación del patrón oro. La victoria de las fuerzas de la Bryanite de plata libre en la Convención Demócrata de 1890 y 6 causó más problemas para el oro, pero la victoria de los republicanos pro oro puso fin al problema de la confianza nacional y extranjera en el patrón oro. 1896. La transformación del sistema de partidos estadounidense. Los historiadores económicos ortodoxos atribuyen el triunfo de William Jennings Bryan en la Convención Demócrata de 1896 y sus posteriores nombramientos para presidente a un levantamiento justo de la gente que exige inflación sobre los intereses que se disputan el oro. Friedman y Schwartz atribuyen el auge del Bryanismo a una contracción de los precios de las últimas 3 décadas del siglo XIX, y el triunfo del oro y la desaparición de la emisión de moneda cotizada al aumento de los precios después de 1896. Este análisis convencional pasa por alto varios problemas. Primero, si Bryan representaba a la gente frente a los intereses, ¿por qué perdió Bryan? Y perdió profundamente, no una, sino 3 veces. ¿Por qué triunfó el oro mucho antes de que la inflación de precios se hiciera evidente? De hecho, en las profundidades de la contracción de los precios en 1896. Pero el principal descuido del análisis convencional es el desprecio de las ideas altamente esclarecedoras, proporcionadas en los últimos 15 años por la nueva historia política de la política estadounidense del siglo XIX y su cultura política. La nueva historia política comenzó yendo más allá de los problemas políticos nacionales, en gran parte económicos, e investigando las contiendas políticas estatales y locales. También indagó en los registros de votación reales de parroquias, barrios y condados individuales y descubrió cómo votó la gente y por qué votó de la manera en que lo hizo. El trabajo de la nueva historia política es verdaderamente interdisciplinario, ya que sus métodos van desde técnicas sofisticadas para el análisis de votos hasta ideas esclarecedoras sobre la historia religiosa étnica estadounidense. En las páginas siguientes, presentaremos un resumen de los hallazgos de la nueva historia política sobre la estructura de los partidos estadounidenses de finales del siglo XIX y posteriores, y sobre la transformación de 1896 en particular. 1. La historia de los partidos políticos estadounidenses es una de sistemas de partidos sucesivos. Cada sistema de partidos dura varias décadas, y cada partido en particular tiene un cierto carácter central. En muchos casos, el nombre del partido puede seguir siendo el mismo, pero su carácter esencial puede cambiar drásticamente en las llamadas elecciones críticas. En el siglo XIX, el segundo sistema de partidos de la nación, los Whigs contra los demócratas, que duró desde aproximadamente 1832 hasta 1854, fue sucedido por el tercer sistema, los republicanos contra los demócratas, que duró desde 1854 hasta 1896. La característica de ambos sistemas de partidos era que cada partido estaba comprometido con una ideología distintiva que chocaba con la otra, y estas visiones del mundo en conflicto generaban contiendas feroces y reñidas. Las elecciones fueron particularmente reñidas. El interés fue alto, ya que los partidos ofrecieron una opción, no un eco.
y por lo tanto la tasa de participación fue notablemente alta, a menudo alcanzando del 80 al 90% de los votantes elegibles. Más notablemente, los candidatos no difuminaron su ideología durante las campañas. ¿Cómo estamos acostumbrados en el siglo XX para atraer a un votante flotante, ideológicamente diferente e independiente? Había muy pocos votantes independientes. La forma de ganar las elecciones, por lo tanto, era sacar su voto. Y la forma de hacerlo era intensificar y fortalecer su ideología durante las campañas. Cualquier confusión llevaría a los electores republicanos o demócratas a quedarse en casa disgustados, y la elección se perdería. Muy raramente habría un cruce con la otra parte odiada. Un problema que afecta a cualquier persona interesada en la historia política del siglo XIX es cómo la persona promedio exhibió un interés tan grande e intenso en temas económicos tan arcanos como la banca, el oro y la plata y los aranceles. Miles de personas semianalfabetas escribieron temas en disputa sobre estos temas, y los votantes estaban intensamente interesados. Atribuir la respuesta a la inflación o la depresión a intereses aparentemente económicos, como lo hacen los marxistas y otros deterministas económicos, simplemente no servirá. Las depresiones e inflaciones mucho mayores del siglo XX no han generado tanto interés masivo en la economía como las crisis económicas más leves del siglo pasado. Solo los hallazgos de los nuevos historiadores políticos han aclarado este enigma. Resulta que la masa del público no estaba necesariamente interesada en lo que las élites, o los políticos nacionales, estaban hablando. El interés más intenso y directo de los votantes se aplicó a los problemas locales y estatales. Y en estos niveles locales, los dos partidos libraron una lucha política intensa y furiosa que duró desde la década de 1830 hasta la de 1890. El comienzo de la lucha de un siglo comenzó con una profunda transformación del protestantismo estadounidense en la década de 1830. Esta transformación se extendió como un reguero de pólvora por los estados del norte, particularmente el territorio yanqui, durante la década de 1830, dejando al sur prácticamente intacto. La transformación encontró raíces particulares en la cultura yanqui con su espíritu agresivo y dominante. Este nuevo protestantismo, llamado pietismo, nació en los fuegos de Charles Finney y el gran movimiento de avivamiento de la década de 1830. Su credo era más o menos el siguiente: cada individuo es responsable de su propia salvación, y debe venir en un momento emocional de nacer de nuevo, nacer de nuevo. Cada persona puede alcanzar la salvación. Cada persona debe hacer lo mejor que pueda para salvar a todos los demás. Esta compulsión de salvar a otros era más que una simple obra misional. Significaba que uno iría al infierno a menos que hiciera todo lo posible para salvar a los demás. Pero dado que cada persona está sola y enfrenta la tentación de pecar, este papel solo se puede hacer mediante el uso del Estado. El papel del Estado era erradicar el pecado y crear una nueva Jerusalén en la tierra. Los pietistas definieron el pecado de manera muy amplia. En particular, el más importante políticamente fue el ron demoníaco, que nubló las mentes de los hombres y, por lo tanto, les robó su libre albedrío teológico. En la década de 1830, los pietistas evangélicos lanzaron una cruzada prohibicionista decidida e infatigable a nivel estatal y local, que duró un siglo. El segundo era cualquier actividad del domingo, excepto ir a la iglesia, lo que llevó a un impulso por las leyes azules sabáticas. Beber el domingo era, por supuesto, un doble pecado y, por lo tanto, era particularmente atroz. Otro impulso vital del nuevo pietismo yanqui fue tratar de extirpar el catolicismo romano, que roba a los comulgantes su libre albedrío teológico al someterlos a los dictados de los sacerdotes que son agentes del Vaticano. Si los católicos romanos no pudieran ser prohibidos per se, su inmigración podría ser ralentizada o detenida. Y dado que sus adultos estaban irrevocablemente inmersos en el pecado, se volvió vital para los pietistas cruzados tratar de establecer escuelas públicas como fuerzas obligatorias para la protestantización de la sociedad, como a los pietistas les gusta decirlo, para, cito, cristianizar a los católicos. Si los adultos no tienen esperanza, los niños deben ser salvados por las leyes de escuelas públicas y asistencia obligatoria. Tal era el programa político del pietismo yanqui. No todos los inmigrantes fueron despreciados. Los inmigrantes británicos, noruegos u otros que pertenecían a iglesias piadosas, ya fueran nominalmente calvinistas o luteranos o no, fueron recibidos como, cito, verdaderos estadounidenses. Los pietistas del norte encontraron su hogar, casi para un hombre, primero en el partido Whig y luego en el partido republicano. Y lo hicieron, también, entre el billete verde y los partidos populistas, como veremos más adelante. A este país llegaron durante el siglo un número creciente de inmigrantes católicos y luteranos, especialmente de Irlanda y Alemania. Los católicos y los altos luteranos, que han sido llamados ritualistas o litúrgicos, tenían un tipo de cultura religiosa muy diferente. Cada persona no es responsable de su propia salvación directamente. Para salvarse, se une a la iglesia y obedece su liturgia y sacramentos.
En un sentido profundo, entonces, la Iglesia es responsable de la salvación de uno, y no había necesidad de que el Estado erradicara la tentación. Estas iglesias, entonces, especialmente las luteranas, tenían una actitud de laissez-faire hacia el Estado y la moralidad. Además, sus definiciones del pecado no eran tan amplias como las de los pietistas. El licor está bien con moderación, y beber cerveza con la familia en las cervecerías los domingos después de la iglesia era una tradición alemana, muy apreciada, católica y luterana. Y las escuelas parroquiales eran vitales para transmitir los valores religiosos a sus hijos en un país donde estaban en minoría. Gracias a un hombre, los católicos y los altos luteranos encontraron su hogar durante el siglo XIX en el Partido Demócrata. No es de extrañar que los republicanos se jactaran de llamarse a sí mismos durante todo el periodo, cito, el partido de las grandes ideas morales, mientras que los demócratas se declararon a sí mismos, cito, el partido de la libertad personal. Durante casi un siglo, los desconcertados demócratas litúrgicos libraron una lucha defensiva contra personas a las que consideraban fanáticos pietistas, que constantemente se abalanzaban para tratar de prohibir su licor, sus cervecerías dominicales y sus escuelas parroquiales. ¿Cómo se relacionó todo esto con los problemas económicos de la época? Simplemente que los líderes de cada partido fueron a sus electores votantes y elevaron su conciencia para interesarlos vitalmente en las cuestiones económicas nacionales. Por lo tanto, los líderes republicanos irían a sus bases y dirían, así como necesitamos un gran gobierno paternalista a nivel local y estatal para erradicar el pecado y obligar a la moralidad, también necesitamos un gran gobierno a nivel nacional para aumentar el poder adquisitivo de todos a través de la inflación, mantener alejados los productos extranjeros baratos a través de los aranceles o mantener fuera la mano de obra extranjera barata a través de las restricciones de inmigración. Y por su parte, los líderes demócratas irían a sus electores y dirían, al igual que los fanáticos republicanos están tratando de quitarle su licor, sus cervecerías y sus escuelas parroquiales, las mismas personas están tratando de mantener alejados los productos extranjeros baratos a través de aranceles, y tratando de destruir el valor de sus ahorros a través de la inflación. El gobierno paternalista a nivel federal es tan malvado como en casa. Así que el estatismo y el libertarismo se expandieron a otros temas y otros niveles. Cada lado infundió sus problemas económicos con un fervor moral y una pasión derivados de valores religiosos, profundamente arraigados. Se resuelve el misterio del apasionado interés de los estadounidenses en los problemas económicos de la época. Sin embargo, tanto en los sistemas de segundo como de tercer partido, los Whigs y luego los republicanos tenían un grave problema. En parte debido a la demografía, la mayor inmigración y las tasas de natalidad más altas, los litúrgicos demócratas se estaban convirtiendo lenta pero seguidamente en el partido mayoritario en el país. Los demócratas se dividieron por la cuestión de la esclavitud en las décadas de 1840 y 1850, pero ahora, en 1890, los republicanos vieron la letra en la pared. La victoria demócrata en las contiendas por el Congreso en 1890, seguida de la victoria aplastante sin precedentes de Grover Cleveland en ambas cámaras del Congreso en 1892, indicó a los republicanos que estaban condenados a ser una minoría permanente. Para remediar el problema, los republicanos, a principios de la década de 1890, liderados por los republicanos de Ohio William McKinley y Mark Hanna, lanzaron una astuta campaña de reconstrucción. En particular, en un estado tras otro, se deshicieron de los prohibicionistas, que se estaban convirtiendo en una vergüenza y estaban perdiendo el gran número de votos luteranos alemanes de los republicanos. Además, modificaron su hostilidad a la inmigración. A mediados de la década de 1890, los republicanos se habían movido rápidamente hacia el centro, hacia difuminar su pietismo político. Mientras tanto, una agitación comenzaba a ocurrir en el Partido Demócrata. El sur, ahora una región democrática de partido único, estaba teniendo su propio pietismo transformado en la década de 1890. Los pietistas silenciosos se estaban volviendo evangélicos, y las organizaciones protestantes del sur comenzaron a pedir la prohibición. Luego, los nuevos estados montañosos escasamente poblados, muchos de ellos con minas de plata, eran en gran parte pietistas. Además, se había creado un vacío de poder, que normalmente habría sido temporal, en el Partido Nacional Democrático. O Grover Cleveland, un demócrata de laissez-faire de dinero duro, fue culpado del pánico de 1893, y muchos demócratas líderes de Cleveland perdieron sus puestos de gobernador y senador en las elecciones de 1894. Los demócratas de Cleveland estaban temporalmente débiles, y la coalición de las montañas del sur estaba lista para ayudar. Al ver esta oportunidad, William Jennings Bryan y su coalición pietista tomaron el control del Partido Demócrata en la trascendental Convención de 1896. El Partido Demócrata nunca volvería a ser el mismo. Los católicos, luteranos y demócratas de Cleveland laissez-faire estaban en shock mortal. El, cito, partido de nuestros padres se perdió. Los republicanos, que de todos modos habían estado moderando su postura, vieron la oportunidad de su vida.
En la convención republicana, el representante Henry Cabot Lodge, que representaba a los Morgan y los intereses financieros de Boston a favor del patrón oro, les dijo a McKinley y Hanna: comprométense con el patrón oro, el tema económico básico de Cleveland, y dejen caer su plata en las tendencias del dólar, y todos lo respaldaremos. Rehúsa, y apoyaremos a Bryan o a un tercero. McKinley llegó al acuerdo y, a partir de entonces, los republicanos, en términos del siglo XIX, fueron un partido centrista. Sus principios ahora eran aranceles altos y el patrón oro, y la prohibición se olvidó silenciosamente. ¿Qué harían los pobres litúrgicos? Muchos de ellos se quedaron en casa en masa, y de hecho, la elección de 1896 marca el comienzo de la gran caída en las tasas de participación electoral que continúa hasta el día de hoy. Algunos de ellos, angustiados de que los Bryanitas pietistas, inflacionistas y prohibicionistas realmente conquistaran su angustia y votaran republicanos por primera vez en sus vidas. Los republicanos, después de todo, habían abandonado a los odiados prohibicionistas y habían adoptado el oro. Las elecciones de 1896 inauguraron el cuarto sistema de partidos en Estados Unidos. Desde el sistema del tercer partido de carreras muy reñidas y balanceadas entre un partido republicano de estatus piadoso y un partido demócrata libertario litúrgico. El sistema del cuarto partido consistía en un partido republicano de mayoría centrista contra un partido demócrata de minoría pietista. Después de unos años, los demócratas perdieron su naturaleza pietista y también se convirtieron en un partido centrista, aunque generalmente minoritario, con una ideología moderadamente estatista apenas distinguible de los republicanos. Así fue el cuarto sistema de partidos hasta 1932. Una anécdota encantadora, contada por Richard Jensen, resume gran parte de las elecciones de 1896. La ciudad de Milwaukee, fuertemente alemana, había sido principalmente democrática durante años. Los luteranos y católicos alemanes en América se dedicaban, en particular, al patrón oro y eran enemigos acérrimos de la inflación. La nominación demócrata para el Congreso en Milwaukee había sido obtenida por un demócrata populoso, Richard Schilling, sonando para todo el mundo como monetaristas modernos o keynesianos. Schilling trató de explicar a los alemanes reunidos en Milwaukee en un discurso de campaña que realmente no importaba qué producto se eligiera como dinero. Eso, cito, el oro, la plata, el cobre, el papel, el chucrut o las salchichas funcionarían igual de bien que el dinero. En ese momento, las masas alemanas de Milwaukee se rieron de Chelines fuera del escenario, y los astutamente oportunistas republicanos adoptaron como eslogan de campaña Chelines y chucrut y barrieron Milwaukee. Los Greenbackers y más tarde el Partido Populista Bryanita inflacionista y pro-plata no eran partidos agrarios. Eran colecciones de pietistas con el objetivo de erradicar el pecado personal y político. Por lo tanto, como señala Kleppner, el partido del billete verde era menos una amalgama de grupos de presión económica que una coalición ad hoc de verdaderos creyentes, ideólogos que lanzaron su partido como un movimiento cuasi religioso que llevaba el sello indeleble de una fe transfiguradora. Los Greenbackers perciben su movimiento como la religión universal del Maestro en movimiento entre los hombres. Y la población describió su concurso de plata libre de 1890 en Kansas no como una campaña política, sino como un avivamiento religioso, una cruzada, un pentecostés de política en el que una lengua de fuego se posó sobre cada hombre, y cada uno habló como el Espíritu le dio que lo pronunciara. La gente había escuchado la palabra y podía predicar el evangelio del populismo. No fue un accidente que ahora veamos que los partidarios de los verdes casi invariablemente respaldaron la prohibición, la educación pública obligatoria y el aplastamiento de las escuelas parroquiales, o que los populistas en muchos estados se declararon inequívocamente a favor de la prohibición o entraron en varias formas de fusión con el partido de la prohibición. La transformación de 1896 y la muerte del sistema de tercer partido significó el fin del gran partido libertario de Lesa, Fire y el dinero duro de Estados Unidos. El Partido Demócrata ya no era el partido de Jefferson, Jackson y Cleveland. Sin más encarnación política para el Lesa, Fire en existencia, y con ambos partidos ofreciendo, cito, un eco, no una opción, el interés público en la política disminuyó constantemente. Se dejó un vacío de poder en la política estadounidense para la nueva ideología estatista corporativa del progresismo, que arrasó con ambos partidos y creó un partido progresista de corta duración en Estados Unidos después de 1980. La era progresista de 190 a 1918 impuso un estado de guerra de bienestar en Estados Unidos, que ha establecido el molde para el resto del siglo XX. El estatismo llegó después de 1980 no por inflación o deflación, sino porque un conjunto único de condiciones había destruido a los demócratas como un partido de Lesa, Fire y había dejado un vacío de poder para el triunfo de la nueva ideología de la cartelización obligatoria, a través de una asociación de grandes gobiernos, empresas, sindicatos, tecnócratas e intelectuales.